¿Están viendo pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, en este momento ya tenemos nuestra superficie. De alguna forma, ahorita lo tocamos de manera muy por encima, pero logramos también como desarrollar ciertos elementos que me permiten hacer modificaciones, ¿cierto? También sucede algo, y es que dentro de las metodologías de trabajo y demás, tenemos algo, y es que de alguna forma también nosotros, así como editamos nosotros, perdón, así como nosotros editamos líneas, también podemos editar puntos, ¿cierto? Y los puntos no son necesariamente los que yo tengo cargados desde el layer que tengo acá predeterminado como vnode, ¿cierto? Sino que nosotros desde los puntos podemos llegar y hacer otras modificaciones sin alterar la base de datos inicial que tenemos al momento de cargar el archivo .txt o .csv. Entonces, voy rápidamente, voy a dejarlo estos con rojo, voy a tocar la superficie, le voy a dar clic derecho y le digo Edit Surface Style. Y así como prendimos los triángulos, podemos prender también los puntos. Le decimos encender los puntos, le digo aplicar y aceptar. Observen de que nos sale una serie de cruces que de alguna forma me ayudan a visualizar como esos puntos de intersecciones que se dan a través de la superficie. ¿Esto a qué me ayuda? Esto me ayuda a que yo una vez toco la superficie y le digo adicionar o borrar puntos, yo perfectamente puedo estar alterando los alineamientos o triangulaciones que tenemos de manera inicial. Vamos acá rápidamente, le digo Delete Points, voy a tocar las cruceticas de color azul y le doy Enter. No sé si notaron que inmediatamente realicé la acción, cambió la forma de las curvas de nivel. Me voy a devolver nuevamente, observen el recorrido de la curva de nivel y lo que sucede al eliminar un punto, ¿cierto? De pronto en otros escenarios puede que esto suceda con una proporción mucho menor, pero sucede. Observen de que acá sucedió, voy a eliminar por ejemplo este punto y tenemos esta situación. Voy a apoyarme del Viewport Configuration para que me muestre acá el isométrico, ¿cierto? Observen de que en la medida en que yo elimino grupos de algunos puntos, en esa misma medida va a ir, vamos a deforestar esto de puntos. Vamos a cortar. Observen de que inmediatamente empieza como a desmantelarse el humedal y de esa forma pues puedo alterar la superficie. Esto es necesario hacerlo siempre y cuando tengamos el criterio y tengamos claro qué es lo que se va a hacer. Sin embargo, acá es de vital importancia que nosotros seamos conscientes de que existen este tipo de herramientas y que estas herramientas nos ayudan y nos facilitan el trabajo. Así como podemos borrar grupos o un conjunto de puntos lo podemos borrar, también podemos adicionar puntos.
¿cierto? Adicionar puntos. Por ejemplo, este sector del levantamiento topográfico posiblemente requiera de una serie de puntos para llegar y nutrir más como la superficie. Simplemente lo que hacemos es tocar la superficie, nos vamos a adicionar puntos y utilizando los enganches automáticos que tiene nuestro espacio de trabajo en AutoCAD, yo puedo llegar y recurrir a diferentes elementos. Por ejemplo, acá escogí este punto que dice BNode. Y me dice que la nueva elevación es 2373. Le digo Enter y observen lo que sucedió. Si bien nosotros generamos un punto sobre una curva de nivel, uno diría que no tiene por qué cambiar o alterarse la superficie, ¿cierto? Y resulta de que no es tan así. De alguna forma se altera y tiene sus cambios morfológicos acá ya predefinidos, ¿cierto? Observen de que no estoy adicionando mayor cantidad, no estoy agregando cosas que de pronto me estoy inventando, pero de alguna manera esto a la larga puede terminar alterando o moviendo de posición ciertas curvas de nivel, ¿cierto? Vamos a poblar este sector con puntos. Y cómo esos puntos ayudan, por ejemplo, a mejorar las condiciones iniciales de la superficie, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando yo tengo la triangulación, voy a aprender la triangulación. Observen de que pues, nosotros sabemos de que por acá hay un punto de obra, ¿cierto? De que esto debe seguir como un recorrido. Toco la superficie, ya altero la triangulación y empiezo a moldear mis contornos, ¿cierto? Esto es una metodología que de pronto no se utiliza mucho, no porque no sea necesario o no sirva, sino más bien porque a veces no contamos pues como con el conocimiento en el momento, ¿cierto? Eso es como un punto que es importante tenerlo ahí presente. Vamos ahora a tocar la superficie, Edit Surface Style, voy a apagar los triángulos y los puntos. Vamos ahora a hacer algo que es muy importante y es el suavizado de las curvas de nivel. Si vemos, por ejemplo, en este sector, estos no son curvas, son rectas, ¿cierto? Entonces, lo que pretendemos, de alguna manera, acá se me está generando un nodo como innecesario. Venga, yo prendo la superficie y organizamos ahí. Triángulos, aplicar, aceptar. Swap Ace. Ya nos quedó como más coherente. Acá esta línea me toca el lindero.
y listo. Tocamos la superficie. Ya toca, adicionamos puntos. Ya borramos puntos. Voy a apagar la triangulación. Dejamos los puntos solamente. Digo aplicar y aceptar. Y yo, por ejemplo, a estos puntos los puedo modificar. Voy a modificar, voy a tocar cualquier punto. Ese punto acá al final. Toco el punto. Le doy Enter y acá lo que me está haciendo es decirme, vea, la elevación es esta. ¿Cuál es la nueva elevación? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 64.30 y damos Enter. Observen de que una vez cambiamos la elevación, inmediatamente me cambiaron los contornos y me hizo una reconstrucción inmediata de las curvas de nivel. Entonces, esa parte es súper importante, por un lado. Acá me va haciendo una acumulación como de errores o de alteraciones que hay sobre la superficie. Luego de esto, tocamos nuevamente la superficie, editar. Hay otra opción que es mover el punto. Entonces toco el punto y simplemente lo que hago es correrlo a mi necesidad o voluntad. Inmediatamente lo corro, lo muevo, él me permite llegar y hacer todo lo que necesite para poder trabajar. Por ejemplo, hay una parte que me permite inclusive depurar la superficie a partir de la elevación o superposición de ciertos elementos. Es decir, voy a decir de que los puntos del lindero y los puntos de topografía, de terreno natural o topografía inicial, a generar un grupo de puntos que llame terreno, topografía inicial, topografía o terreno natural. Vamos acá, terreno natural, y le digo que esto es TN, que es la route description que tengo ahí montada. Ah, no, este en stop. Entonces me voy acá a include, es de TN, le copio top. Lo bajo y vuelvo y lo cargo.
Entonces, tengo el lindero y tengo todos los puntos de topografía. Ahora, toco la superficie. Le digo acá en Rise. Entonces me dice que si voy a adicionar todas las elevaciones, yo podría llegar y generar una superficie y decirle que sí. Voy a decirle que sí. Qué pena. Acá no me falló el comando. Vamos a dejar ahí. Voy a apagar la superficie. Voy a apagar los puntos y las triangulaciones. Voy a aplicar y aceptar. Y voy a apagar todos los puntos que corresponden a la superficie. Entonces, en este orden de ideas ya tenemos una primera parte. No es el único elemento que yo tengo que hacer acá. Cuando toco la superficie también puedo generar ciertas propiedades que me ayudan al análisis, ¿cierto? Digo en información, curvas de nivel 1 y 5 design. Ya lo corrió y me voy para el análisis. Le digo que me haga un análisis, por ejemplo, de contornos, que son curvas de nivel. Y el análisis de contornos me permite sacar unos cuadros que me pueden determinar el área de lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Y en esas curvas de nivel, entre curva y curva, ¿qué área tenemos determinada? Entonces acá dice rango o número de contornos en los cuales se va a hacer la intervención. Le vamos a decir que cada método, como lo estamos trabajando, y le digo cargar, run. Vamos a correr el análisis. Número de rangos. Entonces en este momento tenemos 1. Si me sale 1, pues me va a salir el mismo contorno. Vamos a ponerle acá, vamos a poner 15. Lo cargo y observen de que él llega y me muestra una serie de contornos. Yo podría llegar y decir desde el contorno más bajito hasta el más alto. Le digo aplicar y aceptar. Vamos a dar clic, le digo de Surface Style, me voy a la parte del display. Si bien tenemos los contornos encendidos, vamos a utilizar este de acá, ese contorno. Me está encendiendo solo el exterior. Un segundo, por favor. Esta es una especie de grilla. Eso lo que hace es sobre la superficie mostrarme las intersecciones y decirme cuál es el comportamiento en esos puntos en específico. Vamos a encender otra vez curvas de nivel mayores y menores. Aplicar y aceptar.
Ahora, cuando yo una vez genero este tipo de análisis, yo tengo la posibilidad de generar unas tablas. Y le digo que las tablas de leyenda de superficie. Entonces dice, corrimos ahorita un análisis de contornos, digo que es dinámico y doy clic. A estas tablas, ustedes saben de que nosotros podemos adicionarle cosas, ¿cierto? Adicionar. Entonces, por ejemplo, elementos como, vamos a adicionar acá un título que se llama área 2D. En la parte inferior doy clic y le digo que me muestre el área 2D. El área 2D le digo que me la cargue, le digo OK, le digo aplicar y aceptar. Le digo OK y me actualiza, me está diciendo entre estas dos curvas de nivel, entre estas dos cotas, cuánto es el área que hay. Uno creería que lo más ideal sería de que esto finalmente tenga pues como un orden, ¿cierto? Que por lo menos sean curvas de nivel que sean redondas, ¿cierto? Y que además de redondas tengamos forma de organizar. Voy a hacer acá la división de esto para que me deje ver la tabla. Le digo acá Surface Properties y ya le dije de que dentro de los contornos, me digo que 15 contornos. Vamos a ponerle 20 y vamos a modificar esto que tenemos acá. Entonces, digamos que la 63, vamos a partir desde la 6300 a la 2364. 2364 a la 2365. La 2365 a la 2366. De la 2366 a la 2367. De la 2367 a la 2368. A la 2369, 2369 a la 2370, de la 2370 a la 2371, 2371, 2372, de la 2372, 2373, 2373, la 2374, de la 2374 a la 2375. Vamos a ver si me alcanza. 23
75 a la 2376, de la 2376 a la 2377 y de la 2377 vamos a dejarla ahí, 2379. Listo, le digo aplicar y observen lo que sucede en esta tabla. Aplicar y aceptar. Inmediatamente mutan o cambian todos los valores. Eso por un lado. Puede suscitarse, sabemos de que tenemos en este momento un elemento, ¿cierto? Que es 3D, de que no es lo mismo medir una distancia horizontal que medir una distancia inclinada. Y por ejemplo, yo puedo llegar y determinar el área de cierto, para una necesidad específica. Por ejemplo, necesitamos hacer el conteo de la grama, porque vamos a decir algo, como lo vimos en la clase donde intervinieron los muchachos y que hicimos pues como el análisis del predio. Resulta de que hubo una afectación de la cobertura vegetal, entonces vamos a llenar de pasto todo el lote. Entonces, yo entre curvas y curvas, y en esta tabla podría adicionar tranquilamente algo que se llama área 3D. Entonces simplemente llego acá, le digo adicionar, le digo área 3D, doy clic, busco el área 3D, la cargo y la acepto. Digo aplicar y aceptar. Digo OK, inmediatamente se me agregó. En unos casos, siempre va el área 3D sobre una superficie, termina siendo mucho más mucho más grande que el área 2D. Por ejemplo, observen, entre 66 y 67 tenemos 288.08 metros cuadrados y cuando pasamos al área 3D tenemos 308.68. Es decir, tenemos 20 metros cuadrados de diferencia. Lo que sucede acá es que de alguna forma ya con eso logramos pues como evolucionar. Eso corresponde al análisis de contornos. Vamos a pasar un análisis de superficies que tenga que ver directamente con las elevaciones. Entonces, análisis, decimos contorno, vamos a decirle elevación, y en elevación hay tres tipos. Establecer el número de rangos, es decir, dividir la superficie en 8 rangos iguales, definir un intervalo, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero definir un intervalo de esto cada metro, que el punto base de elevación sea 2363. Lo cargo. Ok, sea cada metro, lo cargo. Y yo podría escoger acá que efectivamente lo realice,
también por el datum. Cada metro lo cargo y me monta una escala de verdes. Yo podría llegar y alterar eso número de intervalos. Vamos a volverlo a correr. Clic derecho, Surface Properties. En información le digo que me haga elevación de bandas 2D. Voy para análisis y le digo que me haga análisis de elevaciones. Entonces defino el intervalo, rango el intervalo que sea cada metro, lo cargo y acá efectivamente me lo está mostrando en colores. Digo aplicar y aceptar. Observen. Acá tenemos los del predio, tenemos las zonas más bajitas, las zonas más bajas, las tenemos con color rojo y la zona más alta la tenemos con color morado, ¿cierto? Yo de esto puedo sacar también una tabla. Le digo adicionar tabla, que es una tabla de superficies, que sea de elevaciones, que sea dinámica, y doy clic. Si ustedes observan, en este momento tengo debidamente organizado como todo el semáforo que tiene que ver con estas elevaciones. Vuelve y juega. Yo a esto le puedo agregar diferentes componentes. Por ejemplo, un área 3D, un área 2D, y un volumen, por ejemplo. Voy a realizar otro análisis. Surface Properties. Me voy a información. Le digo de que en vez de elevación de bandas 2D, le voy a decir slot bindings y le digo análisis. En análisis, tipo de análisis, le digo que es de pendientes. Y me está diciendo de que cuántos análisis voy a correr. Yo suelo apoyarme de un documento del Agustín Codazzi, ¿cierto? Sobre la clasificación de terrenos por superficies. Por pendientes, perdón. Entonces, dice que llano o casi llano es del 0 al 2%. Entonces, tengo 6 tipos de terreno. Llano del 0 al 2%, suavemente inclinado del 2% al 6%, inclinado del 6% al 13%, moderadamente escarpado del 13% al 25%, escarpado del 25 al 55% y muy escarpado montañoso mayor al 55%. Entonces tengo 6. Voy acá en el rango
voy a decir que son 6 rangos, digo que me lo cargue y vamos a organizar acá, del 0 al 2%, vamos a tener una connotación. Del 2% al 6%, tenemos otro rango. Del 6% al 13%, del 13% al 25%, del 25% al 55% y del 55% al último rango que esté, ¿cierto? Acá sale 3.298%. Eso es posible, claro. Eso quiere decir de que en un metro o en un milímetro pudo haber bajado 3.298 milímetros, ¿cierto? Es como una especie de análisis ahí muy somero. Le digo aplicar y aceptar. Y esta es como la configuración del terreno. Corro el análisis. En el análisis lo que hago es que me muestre una tabla de superficies que esté relacionado con las pendientes, que sea dinámica. Que me lo clasifique acá. ¿Cierto? Entonces me está diciendo de que el terreno tiene unas proporciones en área del 2 al 2% de 156 metros cuadrados, ¿cierto? Y demás. Voy a agregar acá una columna. Le digo adicionar. Y acá al final, después del área, voy a agregar algo. Vamos a ver qué podemos agregar para complementar esta información. Doy clic en esta parte de abajo y dice área 2D, área 3D, no hay mucho, ¿cierto? No hay mucho como para agregar. Sin embargo, voy a llevarme esto por acá y voy a decir de que asociado al rango voy a generar algo. Vamos a, me lo muevo acá. Voy a poner, por ejemplo, que el terreno sea plano. Acá que diga plano o casi llano. Digo que aplicar y aceptar. Digo que
Entonces, observen que me colocó el título. Vamos a poner acá rápidamente, vamos a organizarlo, porque me equivoqué. Vamos a decir de que esto es el tipo de pendiente o de terreno. No es OK. Agrego el ID. Y lo que queremos es que el terreno tipo 1 me traiga un título, ¿cierto? Por ejemplo, llano o casi llano. La idea es que esto quede automatizado. Les soy muy sincero, no me las sé todas. Afortunadamente todos los días aprendo algo y tengo personas que me permiten llegar como a esos niveles, ¿cierto? A lo que voy es que es de alguna manera necesario pues de que nos pongamos como en la tarea, ¿cierto? Inclinado. No sé, a nivel de programación de pronto no me da el voltaje hasta allá, pero no he sido capaz de que me genere, por ejemplo, esta tabla y que yo llegue y a identificar la tipología, ¿cierto? Del terreno. A eso es a lo que voy. Escarpado, muy escarpado. Aplicar y OK. Darle un poquito más de ventaja, a ver si me deja. Entonces acá ya tengo pues como el texto, ¿cierto? Último análisis. Surface Properties. Me voy y digo que me ponga las pendientes, ¿cierto? Y corro un análisis de cuencas de captación, watershed. Vamos a poner acá un valor de 10. Me una con las construcciones, le digo cargar, digo aplicar y aceptar. En este momento no me muestra nada porque tengo activo, no tengo activo las pendientes, ¿cierto? Entonces vamos, por ejemplo, a decirle, de pronto voy a mostrar rápidamente este de acá. Estas son las flechas, es decir, en caso de un torrencial, esto lo que me permite es identificar cuál sería la dirección del agua en cierto momento, ¿cierto?
y cada color me representa pues como una pendiente. Eso por un lado. Por el otro lado, ya corrimos las pendientes y las flechas. Ahora vamos a abrir las cuencas de captación. Apago todo, ¿cierto? Le digo a aplicar OK. Y esto lo que me está diciendo es como la situación a nivel de desplazamientos que tiene el predio, ¿cierto? Estancamientos, o cómo corre el agua dentro del predio. Una cosa que es súper importante, porque es lo que me va a permitir o me va a ayudar a sacar adelante cualquier tipo de proceso. Si bien esto puede generar un cuadro, annotate, cuadro de superficie, solamente nos hemos ocupado de cuadros de superficie dinámico y tenemos todos los elementos acá relacionados. ¿Esto para qué sirve? Cuando yo toco la superficie, se me activa algo que se llama water drop. Y el water drop es el equivalente a una gota de agua. La capa que voy a escoger me sale acá por defecto layer 0. Voy a buscar ctopo. WDRP. Le digo OK. Ahora le digo acá que si el elemento que va a hacer que me genere una polilínea 3D y que si me hace una marca al inicio del alineamiento. Digo que sea básico, ¿cierto? Le digo OK. Entonces observen, acá lo que vamos a simular es la manera en la cual el agua se va a comportar en la medida en que estemos nosotros trabajando o drenando. Acá me está mostrando una marca en la cual me está diciendo cuál puede ser el comportamiento del agua dentro de un predio y que a su vez pues va a tener un comportamiento que va a estar entrando o saliendo, ¿cierto? Todo esto es información que va relacionada con el análisis de pendientes. De alguna forma, esta era como esa parte de superficies que quería que generáramos. Voy a mostrarles rápidamente, nuevamente, como entonces Surface Properties, vamos a volver al estado inicial de nuestro plano, contorno 1 y 5 Design, ¿cierto? Con mis respectivas etiquetas, y vamos rápidamente a tocar algo acá, ¿cierto? Que tiene que ver a tocar algo acá que tiene que ver con el intervalo de las curvas de nivel, ¿cierto? Clic derecho, Edit Surface Style, y vamos acá, primero a los contornos. Yo puedo mejorar, por ejemplo, estas puntas. Entonces no son curvas, son líneas rectas. De pronto ahorita lo voy a explicar y me desvié. Pero los intervalos yo puedo alterarlos. Le doy acá en el más y le digo que, por ejemplo, que no me muestre curvas cada metro, sino que
me muestre curvas cada 0.25 metros. Y que las curvas maestras me las muestre, no sé, cada 2 metros. Le digo aplicar y observen de que inmediatamente aumentó la cantidad de curvas de nivel, ¿cierto? Ahora bien, ¿es necesario? Sí, hay momentos en los que se requiere inclusive hacer curvas de nivel cada 10 centímetros y que me muestre las curvas mayores cada metro, ¿cierto? Vea que él inmediatamente inclusive me muestra el alineamiento de las líneas de perfil. Y a esto, no solo, voy a volver otra vez a la inicial, cada 1 y 5. Le digo contour smoothing, digo que sea verdadero, true, y subo esta cifra por acá. Entonces observen esto, en este sector donde tenemos curva, una recta, ¿cierto? Bastante angular, le digo aplicar y aceptar y ya me hace la curva, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, logramos no solamente determinar nuestros contornos o nuestras elevaciones, sino que adicional a eso logramos suavizar nuestras curvas. Entonces, eso es lo que tenía preparado con ustedes el día de hoy. Ya les estaré cargando este material en YouTube y cancelo grabación.